Bienvenidos a Piedras Vivas con Julia Bello, un espacio donde exploramos la fe cristiana y crecemos en la palabra. Acompáñanos a este camino de verdad y esperanza. Bueno, y estamos aquí nuevamente en el programa de Piedras Vivas. Bienvenido una vez más a este programa que te llega a ti a la hora que tú quieras escucharlo. ¿Por qué? Porque te lo dejamos grabado en todas las redes sociales. Lo tenemos en YouTube, ahí se quedó el programa grabado. Puedes ir a YouTube, Radio Grito, y ahí lo vas a ver. Lo vas a ver en el Facebook de nuestra estación de radio y en todas las plataformas que puedas tú accesar. Lo importante es que también llegamos a ti a través de la radio, el medio que te lleva, Radio Grito, en el 1200 AM, en 93.3 FM, también nos vas a escuchar a nosotros a través, como te dije, de Radio Garden, de Spotify, de Apple Podcast, también puedes escucharnos por Tuning Radio, nuestra aplicación de Radio Grito. Vas a disfrutar de la programación completa de nuestras emisoras de radio y de R93.7 FM, nuestra emisora cristiana. Nosotros tenemos nuevamente a Luis Moró invitado al programa en el día de hoy, porque el tema que tratamos la semana pasada fue un tema tan interesante que pues yo estoy segura de que tú quedaste con deseo de que profundizáramos un poquito más. La palabra, cuando tiene vida, surge como lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la palabra. Es como una explosión de una dinamita. Esta explosión te abre los sentidos y te comienzan a llegar mensajes, revelación, temas que en un solo capítulo, un solo versículo, tú podías estar meses predicando, porque cuando tú estás en la palabra, Luis Moró, bienvenido al programa. Gracias. Cuando tú estás en la palabra pasa eso, Luis, que comienza, mira, una cosa llama a la otra. Es como dice la palabra, cuando se llena un abismo, llama al otro abismo a la voz de la cascada. Y no podemos dejar de tener otra vez el programa, porque estábamos tan conectados con la presencia del Espíritu Santo de Dios que hay en este lugar ahora mismo donde nosotros estamos. Y el Espíritu Santo nos está incitando a que sigamos hablando de un tema que no se toca mucho y de un tema que necesita ser hablado, necesita ser escuchado. Estábamos nosotros en el capítulo 19 del libro de Hechos y nos quedamos en una parte que íbamos a entrar, pero la dejamos para el próximo programa porque queremos profundizar. ¿Por qué tú necesitas poder? ¿Por qué lo necesitas? Hay historias bíblicas que nos muestran en este mismo capítulo 19 cómo los hijos de un sacerdote, que es el jefe de todos los sacerdotes, este hombre tiene 7 hijos varones, y estos hombres que viven bajo el mismo techo de su padre, que es un sacerdote, sienten que ellos tienen poder. ¿Y qué pasa cuando salen a echar fuera demonios sin tener poder? Y te voy a decir esto, tú que me estás escuchando, es importante que tú escuches esto que te vamos a decir. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, tú te levantas a imponer manos, a reprender demonios, tú estás en el borde de un peligro tan grande que venga sobre ti tamaña prueba. ¿Por qué? Porque nadie puede reprender demonios si no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. ¿Qué me dices tú, Luis? Eso es así. Gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme nuevamente, ¿verdad? Segunda de este programa. Sí, esto es súper importante. Sí. Yo ahorita en posición de mano, pero sin el Espíritu Santo, cuéntate que el ministerio de Jesús se cumple. Entonces viene el Espíritu Santo con su propósito a cumplir el confirmamiento de que Cristo sigue estando vivo, que Cristo está vivo y es nuestra evidencia. Entonces viene el Espíritu Santo. Ajá. Y vemos a Pablo, ¿verdad? El mensaje que tú estás leyendo, donde ellos, los hijos del sacerdote, ven a Pablo funcionando en su don de liberación. Porque eso era lo común.
cuando tú veías a los apóstoles, veías a Pablo, lo común en ellos era eso. Bueno, habla de que Pedro, hasta la sombra de Pedro, sanaba. ¿Por qué no hay liberación? Me voy a poner textos bíblicos. Dice Jesús, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no hay liberación en la iglesia? Porque no hay Espíritu Santo. Porque no hay Espíritu Santo. Si y vemos iglesias Espíritu de atadas, Dios, vemos personas que pasan a los llamados, pasan a los llamados, pasan a los llamados. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Si esta persona continuamente, ¿qué es lo que está pasando? Hay otra cosa también. En este tiempo se está dando de muchas personas que reciben liberación, reciben sanidad y se quedan callados. No dan testimonio. Y esto tiene que ver también con una liberación más todavía que necesitan estas personas. Porque una persona que no testifique también quiere decir que tiene unas ataduras. Porque esas ataduras vienen para que no se glorifique Dios en la iglesia. Porque cuando hay testimonio hay gloria. Sí, se repite cuando el testimonio en su original es repetir la misma unción que se manifestó en el momento de que se habla. Exacto. Entonces, eso es importante de testificar. Usando el pasaje, no quiero desligarme. Si yo por el Espíritu de Dios, yo fuera, ciertamente ha llegado el reino de Dios a nosotros. En la iglesia a veces habla del reino. Qué interesante que la primera señal de un reino es expulsión de demonios. Del evangelio del reino que predicó Jesús, no es que nosotros predicamos. Ahí, déjame buscarla acá. Cuando nosotros entendemos eso, porque cuando este evangelio del reino se ha predicado en todas las naciones y todo el mundo, entonces viene el fin. Que la gente está diciendo el tiempo del fin. El tiempo del fin, voy a corregir esto. Mateo 24 estamos, ¿verdad? Todo el mundo dice que este es el tiempo, pasó terremoto, guerra, esto. No. El versículo más predicado ahora. La señal importante en ese versículo, en ese capítulo 14, es el versículo 14. Cuando este evangelio que predicó Jesús se ha predicado en todo el mundo de todas las naciones, entonces, pregunta, ¿se predica el evangelio de Cristo? El que él predicó, con señales. Número uno, falta el Espíritu Santo. Para que traiga revelación que es el evangelio del reino. Porque el reino... Estoy hablando, no me ha salido del tema del Espíritu Santo, lo que pasa es que el Espíritu Santo está ligado directamente con el establecimiento de un sistema de gobierno. Exacto. No se pueden desligar. Cuando se habla de reino, se habla de gobierno. Exacto. Y el gobierno tiene sus formas, sus estructuras. Exacto. Sus principios de establecimiento. Entonces, por eso es que Dios siempre está ligando. Entonces, para el tiempo del fin, sin bautismo del Espíritu Santo, no viene ¿qué? El evangelio del reino que predicó Jesús. Y cuando... yo en estos últimos meses estoy repasando todo del reino, estableciendo cosas nuevas, añadiendo conocimiento a mi vida y las cosas fluyen. Porque todo está provisto para nosotros, solamente tenemos que empezar a hacerle mano y ponerlo en función. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo. Exacto. Simplemente el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Por eso es que la primera señal del reino de Dios que está dentro de una iglesia es liberación. Mucha gente dice, no, que aquí todo el mundo está... No, lo que pasa es que cuando llega un hombre de autoridad, vas a ver manifestaciones, pero ese muchacho, pues sí, ese le sirve a Dios, tiene ministerio, está en la iglesia. Yo lo he vivido. Sin cuentos de hadas, yo por una vez pasó una situación en una iglesia y una persona está de arte y lo lleva porque le dio un dolor fuerte. Había algo que lo estaba oprimiendo, opresiones. Entonces tuvo que dejar su parte. La mamá habla con él y yo, señora, busqué el carro para que lo lleve al hospital. Pero para que me dejara el espacio, porque no lo puedo administrar. Y le dije, voy a orar por ti. Y lo único que yo le dije, suéltalo. Y cuando digo por tercera vez, suéltalo, se manifestó lo que estaba. Un demonio. Porque ellos van a respetar a la gente de autoridad. Exacto. Y para esas personas que nos están viendo, está sumamente interesante lo que estamos hablando y que nos están escuchando. ¿Cómo una persona puede tener esa autoridad
para poder decirle a un demonio, suéltalo, y que ese demonio se manifieste en esa persona y lo suelte? Primeramente, si no está el Espíritu Santo en bautismo, ser instruido. Ser instruido, mira, yo tengo un problemita, y luego soy libre de expresarlo, lo voy a expresar libremente. Cuando tú entras a lo que es el reino de Dios, cómo establece el reino de Dios, sus principios del reino de Dios, ya tú tienes un poquito de cábula con lo que es guerra espiritual. Un pasaje creo que está en Lucas 5, 17, cuando el centurión, no estoy bien seguro, llama a Jesús, manda a buscar a Jesús, él se establece, dice, porque yo también soy hombre. En autoridad. Entonces empieza a darle una clasecita a Jesús de cómo se trabaja la autoridad en un sistema de gobierno de monarquía. Porque el problema que nosotros tenemos es que estamos acostumbrados a vivir una democracia y que entendemos cómo funciona la democracia. Lo entendemos, ¿verdad? Pero entonces cuando tú vas a trabajar en una monarquía, en un rey, donde tienes decretos, es muy diferente porque él te da órdenes directas para cumplirse. Mira qué interesante, el centurión le dice, sí, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a mis soldados, tipo de ángeles, Wow, ven, ellos vienen, siguen órdenes, porque una autoridad es Roma, una autoridad es el emperador César, ¿verdad? Y la autoridad de él, verá cómo es de autoridades delegadas. Y entonces él también estaba recibiendo una orden. Y le digo, ven, ellos vienen, digo, vaya, pero también tengo que siervos. Wow. ¿Ve? Y tengo siervos, los siervos son esclavos en aquellos tiempos, ¿verdad? Y le digo, hagan esto, y lo hacen. Wow. Eso que tú estás trayendo es poderoso, ¿sabes? Ese es uno de los pasajes bíblicos donde se muestra el poder de la autoridad. Continúa, Luis Moró. Y interesante traigo esto también, ¿verdad? Quiero ahorita mirar hacia atrás, pero como nosotros, que muchas veces es un error que tenemos, y yo lo tuve por tiempo, que parece que uno piensa que se lo sabe todo, pero verdaderamente no sabe nada porque el Espíritu Santo siempre está sorprendiendo a uno. Cómo Jesús tuvo que parar su oído, porque Jesús dijo, mira, vamos a ir allá. Yo voy contigo. Sí. Pero yo, oye, tú no tienes que ir. Si tú tienes gente que trabajan para ti, como yo tengo soldados, y obedeces, solamente di la palabra. Entonces, cuando tú entiendes cómo trabaja el reino de Dios, como puso el centurión el ejemplo de Jesús, es más fácil. Wow. O sea, tú no tienes que ir a muchos sitios. Una vez yo iba a Santo Domingo con un amigo mío, apóstol de Miami, me dijo, vamos, nos encontramos allá, vamos a hacer... Ok, chévere. Pero antes de eso ya yo estaba soñando. Y yo me vi en Santo Domingo. Y me salieron dos personas tipo dominicanos, que hablaban dominicano, pero eran principales potestades. Que yo he venido, que quién yo era. Entonces yo declaré quién yo soy conforme a la Escritura. Conforme a lo que establece la Escritura. Porque una cosa es que tú recibes una palabra, y una cosa es que tú la tengas activada por el cielo en nuestro espíritu. Porque son dos cosas, te puedes decir algo, pero no lo crees. Exacto. Entonces no funciona. Entonces, ya yo fui, manifestamos, eché fuera a los principados, se hizo el trabajo en el espíritu. Y ya la victoria está segura. Porque muchas veces Pablo dijo, vamos a establecer por la Biblia, yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Entonces, tenemos que estar entendiendo eso. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, en autoridad, que tú tienes ángeles. Cuando me dijo el Espíritu Santo hace tiempo, y siempre lo practico, si quiero ver un culto de liberación aún más, con más manifestación, invita a los ángeles. Ese tema, bueno, Luis, yo te voy a tener que llamar para otro programa más, ¿sabes? Porque ese tema de utilizar esas herramientas que Dios le ha dado a los hombres, que son los ángeles, no nosotros dándole órdenes a ellos, sino pidiéndoles a Dios que lo usen en los diferentes lugares que nosotros lo necesitamos, porque para algo Dios los puso, y los puso ahí. Y los ángeles no solamente es alita y aleluya, hay ángeles que son ángeles que ministran en diferentes esferas y en rangos diferentes para lo que hay que hacer, la guerra espiritual. Mira, te voy a enseñar algo
que esto fue me lo dieron estos días. El Señor no se para del trono a hacer nada. Ajá. Eso me dijo el Espíritu Santo. El Señor no se para nada. Él tiene sus ángeles que lo hagan. Ajá. Que ellos van representando a Dios. ¿Ve? Entonces, hablando un poquito de este ministerio angelical, ¿verdad? Entonces, si Él es Rey de reyes y Señor de señores, esa expresión solamente da una autorización para que actúe como Dios en la tierra. Y si Dios no se mueve, porque solamente los ángeles, los siervos de Dios, ejecutan su palabra, como dice el Salmo, que ellos están prestos al decreto de su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender el ministerio angelical en nosotros, el ministerio de la iglesia. Vamos a hablar de reino. Cuando tú entiendes reino, vas a entender los súbditos en diferentes ambientes. Déjame, ¿verdad? Entonces, tú vas a trabajar con los ángeles. Si quieres buena liberación, habla, ángeles, vengan acá. Vamos a trabajar, porque todos los ministros y toda persona tiene un ministerio angelical a cargo. ¿Tú nunca has visto ángeles no estás así, solo, mirando, esperando que tú les des una orden? Porque quieren trabajar y se fueron co-siervos tuyos para trabajar a favor de qué? De los ministros, de los hijos de Dios de hoy en día. Entonces, okay, yo tengo mucha experiencia. Cuando a veces estoy orando y vienen a interrumpir mi oración, yo digo, ángeles de Dios, porque ellos, y a veces la gente todo el tiempo no tiene que ser hablado, porque ellos entienden, tú puedes hablar mentalmente con ellos. Y yo estaba acostado en estos días, escuché unos sonidos raros, pero ya yo sé lo que es. Entonces me quedé acostado, en el sentido hasta, y hablé con los ángeles, y dije, hasta en ese demonio ahora mismo, lléveselo. Tú podías contar que no pasaron 5 o 10 segundos, y ya se acabó el revolú. Y el ataque espiritual, señores, es tan real. Mira, Luis, yo no quiero que se vayan los minutos porque estamos entrando en profundidades. Son herramientas. ¿Qué pasa? Esta herramienta, todo líder de iglesia tiene que salir de las 4 paredes, irse a estudiar o a prepararse. ¿Con quién vamos a estudiar? Con gente que estén preparadas, que tienen experiencias en las áreas, porque caemos en el error que aquel es lo que ve el demonio, que aquel es lo que es. No. Es que si tú vas a establecer el reino, por eso el evangelio, todo el mundo predica muchas cosas, pero el evangelio del reino trae lo primero que trae es liberación. Entonces, te lo digo por experiencia. Yo tengo un amigo mío de otra iglesia y me dijo, está pasando esto, estoy escuchando ruido. Te voy a decir a los ángeles que salgan al patio y cojan a estos demonios y los aten y se los llevan al abismo. Y él me dice, desde que yo le dije solamente eso, como hablando contigo, así mismo, me dijo, funcionó. ¿Por qué? Porque eso está, cuando tú vienes a Cristo, que tú entras a la salvación, que ya tú tienes, Dios te da ese equipamiento. Entonces nosotros tenemos tantas armas espirituales y no las sabemos usar. Y no las sabemos usar. El Señor, al principio del programa pasado, estableciste de cómo Dios forma al hombre, que le da de la tierra, del barro forma al hombre, le das de su espíritu, le sopla el alma viviente. Y el hombre ya es un hombre que tiene todo lo que tiene el mismo Dios. Es un pequeño Dios, porque somos dioses. Y realmente el Salmo dice, vosotros sois dioses. Somos dioses. Hijos y del Altísimo. Eso se le paran los pelos a 20 que nos están escuchando. No, te lo voy a si establecer. usted no lo cree, lee la Biblia. Quiero establecerlo conforme a lo que dice el Salmo. Dice, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Exacto. ¿Por qué? Porque ya hay una caída. Acuérdate que somos eternos. Exacto. Entonces, sea que vayas para el cielo, sea que vayas para el infierno, tú eres eterno. O sea, eso es una eternidad que ya estamos en cada eso está bueno. Tú eres eterno, aunque vayas para el infierno o que vayas para el cielo, eres eterno. Porque prefiero la eternidad en el cielo. Claro. O sea, porque si no, yo puedo decir mis opiniones, pero no, tengo que establecerlo todo en la Escritura porque yo no puedo salirme. Eso fue lo que hizo Adán. Que se salió de la cobertura. ¿Y cuánta gente está fuera de las Escrituras? En montones. Entonces, por eso no tienen autoridad. Exacto. ¿Cómo? Mira, ¿cómo Jesús ganó autoridad? Por obediencia, porque no fue por el Espíritu Santo hasta que vino el Espíritu Santo de él. ¿Entiendes? Porque él podía perder la autoridad. ¿Cómo? Porque la desobediencia, la caída, el pecado, ¿entiendes?
pero él se mantuvo. Eso tiene su explicación bíblica también, porque lo voy a dar rapidito, ¿verdad? Porque no es era hijo de hombre, era hijo de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros el hijo de hombre, por la consecuencia de la concupiscencia, por la caída. Nosotros trae concupiscencia, que somos arrastrados hacia el mal, pero como Satanás no entendía eso en el momento, sabía que salió de la mujer, pensó que traía la concupiscencia. Por eso fue tentado en todo, y voy a la autoridad de nuevo, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú tienes autoridad? Otra cosa que para entrar en ese detalle. Simplemente, pues como Cristo venció en todo, tuvo dominio sobre toda tentación, sobre todo demonio, sobre todo principado. ¿Qué pasa? Cuando Él muere, resucita y accede, todo su dominio se le entrega a la iglesia. Al entregárselo a nosotros, iglesia, tú tienes el dominio de Cristo en nuestras vidas. Por eso Él dijo, lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Es simple. Lo que pasa es esa enseñanza. La iglesia no sale a prepararse, por eso está donde está. No hay manifestaciones en el bautismo del Espíritu Santo, no hay... piensan que la lengua es el bautismo. No. Piensan que una profecía... Hasta los demonios hablan lengua. Los demonios creen y tiemblan. Y la gente está temblando por dentro de la iglesia y piensan que eso cuando hablaste de Los Ángeles... que es un tema, Luis, que yo te voy a llamar para que venga para otro programa, porque es que está muy rica la conversación. Cuando yo oro, nunca dejo de pedirle a Dios que envíe sus ángeles, y yo especifico qué tipo de ángeles yo quiero que me mande. Y yo soy bien específica en esto, porque el Señor me enseñó en el momento que Él cerró el Edén, lo primero que hizo fue que puso un ángel con una espada, y ahí nadie podía pasarla. Y esos mismos ángeles, con esa autoridad, son los que yo llamo para que cuiden las entradas y las salidas mías. Y te voy a decir algo, de que Dios lo hace, Dios lo hace. Y otra cosa te quiero decir, como hace un momentito dijo Luis, aunque nosotros pedimos la presencia angelical en nuestras vidas continuamente, el enemigo humano siempre va a querer meterse como las pequeñas zorras debajo del muro para querer amedrentarnos. Pero cuando tú tienes poder, las cosas cambian. Hace unas noches atrás, yo le conté eso a unas amigas y lo voy a decir públicamente. Yo estoy en la madrugada durmiendo cuando yo me despierto y con mis ojos veo 3 hombres que pegaban al techo, vestidos de presos antiguos, de blanco y negro, de raya, enorme, de grande y de delgado, bien delgado. Y caminaron los 3 hacia donde yo estaba en la cama para asfixiarme. Cuando yo abro los ojos que los veo, verbalizo la palabra, y con la autoridad que Dios me ha dado, yo los reprendí, le ordené que se fueran y que no volvieran a entrar. Y aquello fue una cosa que literalmente, cuando dije la palabra llena del poder de Dios, cité la palabra de Dios, no la palabra de que yo Julia, porque yo soy Julia, no, la palabra que Dios me ha dado con autoridad. Aquello hizo ¡pum! Y se desapareció. Después pasa unas cuantas semanas cuando veo en la ventana, abro los ojos en la madrugada, una araña, Luis. Te digo, la cosa más grande del mundo, que cubría la ventana caminando. Y yo la vi y me di cuenta que es otro ataque. Lo reprendí en el nombre de Jesús y yo pude ver cómo ese espíritu se desapareció, pero él tuvo terror de mí. Sí. De esa palabra. El hombre y la mujer de Dios va a ser atacada. Claro, porque no estamos en la palma de la mano del enemigo, pero Dios nos ha dado autoridad y poder a través del Espíritu Santo. La base de estos 2 programas que hemos tenido ha sido el poder y el Espíritu Santo. La iglesia en la tierra necesita al Espíritu Santo y necesita el poder que el Espíritu Santo le da para que ella pueda ser efectiva en todas las áreas de su vida. Todo cristiano que ha sido bautizado en las aguas necesita tener un encuentro con el Espíritu Santo. No es que llegaste y las emociones pasaste al frente y te sentaron y te dieron 4 clases de discipulado y te vamos a bautizar. No, tú necesitas un encuentro, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que empiece entonces tu ministerio
en tu vida, porque no hay uno que no le haya dado Dios un talento y un ministerio. No hay uno. Todos tenemos algo por lo que trabajar en este reino. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú fuiste escogido por Dios? Porque no todos van a ser salvos, ni todos nacieron para salvación. Está escrito en la palabra también, ¿verdad que sí? Eso es así. No sé qué tiempo me quede, mi querida. Mira que 2 minutitos, ay Dios mío, qué bueno está esto, ¿verdad? Te los voy a dejar esos 2 minutos para que tú te despaches con la cuchara grande. En Lucas 10:19 dice, aquí he dado potestad. La palabra potestad es sucia, que se habla de autoridad, de hollar o pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y nada os dañará. Y nada os dañará. Así que no importa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva el Evangelio? ¿Cuánto ya tú eres hijo de Dios? Hay una autoridad sobre el nombre de Jesús que tú vas a usar. No te dejes intimidar por las tinieblas. Usa la autoridad en su nombre. Y disipa las tinieblas. Porque dice, aquí dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Así que incito para la iglesia que se prepare, que busque herramientas, líderes. Por favor, salgan a prepararse, busquen gente de eso. Hay que hacer un balance. Jesús tiene un balance. Claro. Jesús enseñaba, predicaba y echaba fuera demonios. Y disfrutaba con los niños, jugaba con los niños, compartía con los hermanos, iba de pesca y disfrutaba la pesca. O sea que Jesucristo no en ningún momento fue religioso. No. Él nos mostró todas las facetas. Amigos de publicanos y pecadores. Repítelo duro. Amigos de publicanos y pecadores. No seas santurrón. Ay, no me junto con esa mujer porque esa mujer somos tiene luz en medio de las tinieblas. De las tinieblas. Ay, yo no me junto con fulana, yo no salgo a comer con fulana porque esa mujer tuvo una vida. ¿Tú la conociste? Yo conozco ahora a esa persona. No me importa lo que esa persona fue. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó a nosotros. Qué fácil es amar a quien nos ama. Qué fácil es tener relación con las personas que tengan nada más que nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque cuando llegamos a donde Dios estábamos en delitos y pecados. En el viernes pasado, unas amistades, porque ya yo me fui de mi trabajo, pues me invitaron a mi esposa mía a ir a karaokear. Ella me dijo, mira tú, dale, vamos, le dije. Entre ellas había una muchacha apartada, que la estamos trabajando joven ella. Había un homosexual, y había otra gente que conocen bien poquito, pero fueron a su vida, está bien. Nosotros no tomamos, pero compartimos con ellos, comimos, ellos cantaron karaoke y todo. Pero ¿cómo yo voy a llegar a esa persona? Él le dice a mi esposa, es que él me quiere poner las manos. ¿Cómo quien dice? Él me quiere hacer liberación. Pero el punto no es hacerle liberación, la liberación llega luego, pero la cosa es que él vea que ser el hijo de Dios, ser cristiano, no me encierra en 4 paredes. Claro que no. Fui, compartí con ellos, claro. Ella me escribió, fui a una iglesia en estos días. Tenemos que saber cómo traer el evangelio, no son 4 paredes. Tú vas a la iglesia, digo, antes de vete a la iglesia, prepárate, equípate. Esto que estamos haciendo, que hicimos la otra semana y estamos haciendo hoy eso. Que tú entiendas que hay más de Dios, que hay que equiparlo, pero no te voy a enseñar simplemente una palabra, sino que la palabra trae una función, trae una manifestación en nuestras vidas, y todos nosotros somos ministros de Dios, porque somos pequeños para ministrar lo que Dios, lo de Dios en nuestras vidas, que es grande en las manos. Eso es así. Bueno, amado, que me estás escuchando, nos vamos a despedir en este programa en el día de hoy, que ha estado súper bueno. Yo sé que te gustó y voy a invitar a Luis en otro programa más para que vamos a hablar de Los Ángeles. Tienes que prepararte para hablar de Los Ángeles, porque Los Ángeles en la Biblia hicieron un trabajo extraordinario, pero ahora mismo, hoy, en el momento que tú me estás escuchando, están trabajando más que nunca, porque la venida de Jesucristo está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Hay algo que te voy a dejar para que te puedas alimentar un poco. Si tú eres cristiano, tú tienes que entender que tú eres parte de un reino, porque el ser cristiano quiere decir que le pertenecemos a un rey, y ese rey se llama Jesucristo. Este rey tiene un reino,
y tiene en ese reino unas leyes, tienes unos estatutos, tienes un diseño de vida para su reino. Preocúpate por conocer el reino de Dios. Escudriña las escrituras y en el momento que tú te des cuenta que si tú te has llamado cristiano, tú tienes un lugar en ese reino y tú tienes que aprovechar la oportunidad para vivir en el tiempo que te toca vivir en la tierra, bajo esa atmósfera de ese reino, porque ya definitivamente estás en los primeros pasos de tu eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el programa de Piedras Vivas. Mi amigo Luis Moró estuvo con nosotros, un hombre de Dios, un hombre que ha estudiado mucho la palabra de Dios. En mucha gente incomprensible, en otros lo comprendemos. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible y Él usa a quien Él quiere. Espero que te use a ti también. Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Bendiciones. Gracias a ti. Gracias por sintonizar Piedras Vivas. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.